El valor de la modestia. Según la Biblia, la modestia es una actitud de humildad y respeto que proviene del corazón, reflejando decencia y buen juicio en la apariencia, el lenguaje y la conducta. No se trata de una lista de reglas, sino de no buscar llamar la atención y de honrar a Dios por encima de la aprobación social. En las Escrituras, este principio se describe en varios enfoques clave. Belleza interior versus externa. En 1 de Timoteo 2:9 al 15, se instruye a vestirse con decoro, pudor y modestia, dando prioridad a las buenas obras antes que a la ostentación. Asimismo, 1 de Pedro 3:3 y 4 destaca que el verdadero adorno no es el externo, joyas o ropa lujosa, sino un espíritu tierno y sereno, el cual tiene gran valor ante Dios. El corazón como raíz, la modestia genuina nace de adentro hacia afuera. Se enfoca en evaluar las motivaciones personales para evitar la vanidad, la arrogancia o el deseo de despertar codicia o provocar a los demás. Templanza y autocontrol. Es una virtud vinculada a la pureza y al dominio propio. Implica respetar los límites propios y los de los demás, actuando por amor a Dios. Pensamiento central. El enfoque de la vida cristiana no debe estar vanidosamente en nosotros mismos, sino en la gloria de Dios y en todo el bien que podamos hacer a nuestros semejantes. Base bíblica. Mateo 6:1 al 4, 1 de Corintios 10:31 al 33 y 1 de Pedro 5:2 al 7. Mateo 6:1 al 4. 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. 2. Cuando, pues, de limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. 3. Más cuando tú de limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. 4. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El valor de la modestia y la humildad en Mateo 6 en 1:4 radica en hacer el bien con una intención pura. Jesús advierte que toda acción justa o caritativa pierde su verdadero significado espiritual si se hace para impresionar a otros, enseñando que la modestia ante Dios es superior al reconocimiento público. Las lecciones principales sobre este pasaje incluyen: rechazo a la hipocresía. Critica a quienes publicitan sus buenas obras, dar limosna, para recibir el aplauso de la gente. Jesús señala que quienes buscan esa alabanza ya han recibido su recompensa, perdiendo el mérito ante el Creador. Intención desinteresada. La frase, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, enseña que la caridad debe ser tan natural y libre de ego que el propio donante no busque exaltar su propia generosidad. El valor de lo secreto. Al mantener la ayuda en privado, se demuestra una devoción genuina y humilde, centrada únicamente en agradar a Dios en lugar de a los hombres. La recompensa divina. El pasaje concluye afirmando que Dios, quien ve lo que se hace en secreto, recompensará a la persona con una gracia y favor espirituales que el reconocimiento humano jamás podrá igualar. 1 de Corintios 10:31 al 33. 31 Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 32 No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 33 Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. En 1 de Corintios 10:31 al 33, la modestia se define como un acto de humildad y desinterés. El apóstol Pablo enseña que el mayor valor de esta virtud es que todo comportamiento, incluso las acciones cotidianas, debe hacerse para la gloria de Dios, evitando ser un obstáculo para otros y buscando el bien común por encima del beneficio personal. Este pasaje revela 3 principios fundamentales sobre la modestia cristiana. Glorificar a Dios en todo, versículo 31, cada aspecto de la vida del creyente, desde las elecciones más básicas como comer o beber hasta grandes decisiones, debe reflejar respeto y honra a Dios. No ser tropiezo, versículo 32, la modestia implica tener una actitud considerada que no ofenda ni aleje del Evangelio a ninguna persona, ya sean creyentes o no. Buscar el beneficio de los demás, en el versículo 33, como modelo a seguir, Pablo enseña a renunciar al orgullo y a la conveniencia propia para enfocarse en servir al prójimo, con el objetivo de que otros puedan encontrar la salvación. Y 1 de Pedro 5 del 2 al 7. 2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. 3 No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 4 Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 5 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque
Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En 1 Pedro 5, 2-7, la Biblia enseña que la modestia y la humildad son virtudes fundamentales que se demuestran a través del servicio desinteresado, el respeto por los demás y la confianza absoluta en el cuidado de Dios. Estos versículos destacan 4 lecciones principales sobre este valor. Valores clave en 1 de Pedro 5, 2-7. Servicio desinteresado y voluntario. Los líderes o pastores deben guiar a la Grey, la congregación, con una motivación pura y ánimo pronto, no por obligación ni por buscar riquezas o control, versículos 2 y 3. Sometimiento y humildad mutua. El apóstol Pedro exhorta a los creyentes más jóvenes a respetar a los mayores, pero extiende el mandato a todos, deben revestirse de humildad en su trato diario, versículo 5. La gracia de Dios frente al orgullo. El pasaje advierte que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, versículo 5. Ser modesto y humilde es el requisito fundamental para recibir el favor divino. Dependencia total y alivio de cargas. Humillarse, bajo la poderosa mano de Dios, significa reconocer la propia pequeñez y depender de su voluntad. Esto permite echar toda la ansiedad sobre Él, confiando en que Dios se interesa profundamente por cada persona, versículos 6 y 7. Estos 3 pasajes comparten un principio central. La verdadera modestia bíblica no es solo una cuestión de apariencia externa, sino una actitud de humildad profunda y desinterés. La Biblia enseña que nuestras acciones deben buscar honrar a Dios y servir al prójimo, no atraer la atención hacia uno mismo. Estos textos se entrelazan a través de los siguientes valores en común. Motivación correcta vs. vanagloria. En Mateo 6, 1-4, Jesús advierte contra hacer obras de justicia, para ser vistos por los hombres. La modestia requiere que lo que hagamos para los demás se haga en secreto, evitando el deseo de ser aplaudidos o exaltados. Sometimiento y servicio al prójimo. En 1 Corintios 10, 31-33, Pablo enseña que todo se hace para la gloria de Dios, pero destaca que no debemos buscar nuestro propio beneficio, sino el de los demás para su salvación. La modestia significa ceder nuestros derechos y preferencias por el bien de otros. Humildad genuina. 1 de Pedro 5, 2-7 resume esto instruyendo a que todos seamos sumisos unos a otros, y nos revistamos de humildad. Pone el enfoque en servir voluntariamente y por amor, y no por ganancia personal o por dominar a los demás. En conclusión, lo que tienen en común es el rechazo al egoísmo, al orgullo y al deseo de impresionar a la gente. El valor de la modestia en estos textos radica en reconocer el señorío de Dios, viviendo con un corazón sencillo que busca glorificarle y edificar al prójimo por encima del reconocimiento propio. Espero que les haya servido mis apuntes. Que Dios los bendiga hasta la próxima. Amén.